Etiología. Desvelar completamente la etiología del trastorno de ansiedad generalizada es una tarea compleja, ya que es una condición considerada multifactorial. Existen entonces elementos, tanto biológicos como psicosociales, que se entrelazan para darle forma. Mencionaremos algunos de ellos a continuación. Entre los biológicos tenemos factores genéticos, neuroquímicos, endocrinos, la infusión de lactato o inhalación de CO2, alteraciones neurofisiológicas, desregulación emocional y anormalidades neuroanatómicas. Mientras que, en el factor psicosocial, hay una creencia unificadora de las numerosas teorías psicológicas del trastorno de ansiedad generalizada como la principal alteración, que dicta que las preocupaciones podrían provenir de la experiencia temprana. La genética determina que el 19,5% de los parientes en primer grado cursan con el trastorno, en comparación con el 3,5% de las familias de los controles, aunque los estudios gemelares arrojan resultados contradictorios. El neuroticismo, que se refiere a la inestabilidad emocional, el afecto negativo y la sensibilidad a la ansiedad, son otros factores hereditarios que se correlacionan significativamente con el trastorno de ansiedad. Pero, a pesar de la base de evidencia, la genética por sí sola no basta para explicar su aparición en todos los casos. En el TAC se encuentran involucrados distintos neuroquímicos, principalmente la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico, por sus siglas GABA. En lo referente a la serotonina, se propone que estimula la reacción de defensa ante situaciones amenazantes y que actúa en la evitación inhibitoria en la amígdala y la corteza prefrontal. Por otro lado, el sistema noradrenérgico se asocia respectivamente con un aumento en la excitación, una inhibición conductual y estados de alerta vigilia. Endocrinología. Se reconoce la hiperactividad del eje hipotalámico hipofisario adrenal en los estados de ansiedad crónica. Aparte, el hipercortisolismo, que es un índice de la hiperfuncionalidad de este eje, también está asociado de manera consistente con cambios tanto anímicos negativos como con alteraciones cognitivas. Además, los pacientes que poseen alteraciones tiroideas suelen presentar síntomas de ansiedad que, adicionalmente, se confunden con un TAG. Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas que indiquen al eje tiroideo en el trastorno de ansiedad generalizada. Dióxido de carbono y lactato. La infusión de lactato o la inhalación de CO2 son capaces de desencadenar síntomas de ansiedad y son importantes para diferenciar el trastorno de ansiedad generalizada del trastorno de pánico, ya que ambos trastornos pueden derivar de una alteración de la regulación de la respuesta de autoconservación y alientan teorías como la alarma de ahogo. Esta teoría intenta explicar, o más bien dicta, que la hiperventilación es generada cuando el organismo detecta niveles altos de dióxido de carbono y de lactato, y genera la hiperventilación con la finalidad de regular estos niveles. Alteraciones neurofisiológicas. El TAC se asocia con alteraciones de la función respiratoria y cardiovascular, tales como acortamiento de los intervalos entre los latidos electrocardiográficos. Esto se refiere a que existe una disminución del tiempo entre los diferentes componentes del ciclo cardíaco que son registrados en un electrocardiograma. A la larga, esto puede estar asociado a condiciones como el síndrome de Wolff-Parkinson-White y la taquicardia ventricular. Aparte, también se ha demostrado que existe una disfunción vegetativa, lo que se refleja en una presión sistólica más baja. Esto se puede comparar como el caso que experimenta una persona común con la hipotensión ortostática, que es esta sensación de mareo al incorporarse de manera rápida. Sin embargo, esto suele ser temporal y desaparece. En cambio, en el TAC, estos síntomas duran por un periodo prolongado, causan un malestar significativo y afectan la calidad de vida. Otros estudios proponen que los pacientes con TAG presentan inflexibilidad vegetativa, o sea que responden menos al estrés y requieren más tiempo para recuperarse de él. El modelo de desregulación emocional plantea que los individuos con trastorno de ansiedad generalizada experimentan una activación anormal emocional, la cual aplica a estados emocionales positivos y negativos, pero particularmente a los negativos.
La desregulación emocional parece ser una disfunción cognitiva importante en individuos que padecen de TAG y los estudios con resonancia magnética funcional sugieren que ésta se encuentra relacionada con una hipoactivación o hipofunción de la corteza prefrontal y de la corteza cingulada anterior, y también a una deficiente conectividad funcional entre la corteza y la amígdala. Anormalidades neuroanatómicas. Existe información consistente, aunque limitada, sobre cambios volumétricos en la sustancia gris y blanca de los adultos que están afectados por el trastorno de ansiedad generalizada. Existen volúmenes significativamente mayores de sustancia gris en sujetos con TAG, principalmente de los ganglios basales, y de manera menos consistente en el polo temporal superior. En cuanto a la sustancia blanca, los individuos con TAG presentan volúmenes marcadamente menores, principalmente en la corteza prefrontal dorsolateral. Otras alteraciones neuroanatómicas replicadas son los volúmenes aumentados de sustancia gris en la amígdala y ganglios basales, y la disminución volumétrica de la misma en el hipocampo y en el polo temporal superior. Mientras un menor volumen de la corteza prefrontal dorsolateral podría reflejar el deterioro del procesamiento emocional y del control sobre la preocupación en los individuos con TAG, las alteraciones de los ganglios basales están relacionadas con trastornos de ganancia y pérdida de anticipación. Aparte, el incremento en la activación del núcleo caudado es el responsable del temperamento inhibido, el cual es importante como factor de riesgo para el trastorno. Factor psicosocial. Las experiencias tempranas de apego cumplen un papel crucial en el desarrollo de la ansiedad. La teoría dada por Bowley, quien sugirió que si un niño tiene una figura de apego primaria, ya sea uno de los padres u otro cuidador primario, que está regularmente inaccesible, puede tener una base insegura a través de la cual percibirá el mundo. En estas circunstancias, el niño desarrolla modelos mentales del mundo como un lugar impredecible, incontrolable, amenazante y peligroso. Con este modelo mental, el niño tiende a sobreestimar la probabilidad de eventos negativos y subestimar su capacidad para afrontar esos eventos. Bowley hipotetizó entonces que los sentimientos de ansiedad difusa son el resultado de un apego inseguro. Teoría cognitivo-conductual. Según esta teoría, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada elaboran un conjunto de pensamientos automáticos catastróficos que se van autorreforzando y son obstáculos para aproximarse a situaciones novedosas. El paciente sobrevalora la intensidad de los acontecimientos que le aterran, y es esta sobrevaloración la que sostiene el trastorno. Los individuos adoptan conductas evitativas, preocupaciones excesivas e incontrolables, actividad cognitiva repetitiva y negativa e intolerancia a la incertidumbre. La sobregeneralización del condicionamiento clásico al miedo es una de las más sólidas y robustas condiciones anormales que explicarían al TAG. Los procesos de condicionamiento del miedo anormales incluyen la adquisición de miedo y el miedo acondicionado generalizado, que están implicados en la patogénesis de los trastornos de ansiedad. El modelo enfatiza la intolerancia a la incertidumbre y las creencias maladaptativas que se van reforzando con la preocupación como la característica principal del TAG.